La segunda venida de Cristo, la resurrección del Cristo que mora en tu interior. Volumen 1, Paramahansa Yogananda. Discurso 4. La infancia y juventud de Jesús. Al tomar en consideración el ámbito más extenso de las narraciones sobre la vida de Jesús que están disponibles en los antiguos registros, mi propósito no es pronunciarme sobre su autenticidad ni opinar acerca de su veracidad, sino sugerir su posible verosimilitud a la luz de la vasta tradición espiritual de los santos rishis y avatares de la India. Cuando ellos, los sabios de Oriente, se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Prepárate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se preparó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y mandó matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, menores de 2 años, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: un clamor se ha oído en Rama, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Prepárate, toma contigo al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que querían atentar contra la vida del niño. Él se preparó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Así que, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a residir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas: será llamado Nazoreo, Nazareno. El niño crecía, se fortalecía y se iba llenando de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Pasados aquellos días, ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtieran, creyendo que estaría en la caravana, y tras hacer un día de camino lo buscaron entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarlo se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos cuantos le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando, llenos de angustia. Él les dijo: ¿y por qué me buscáis? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Lucas 2:40. Discurso 4. La infancia y juventud de Jesús.
El niño crecía, se fortalecía y se iba llenando de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Lucas 2:40. Los evangelios del Nuevo Testamento muestran una inusitada pobreza de información en lo que respecta a los primeros años de la vida de Jesús. Los versículos guardan silencio sobre el periodo completo de la infancia de Jesús en Egipto y de su juventud en Israel, con excepción del relato de Lucas acerca del niño de 12 años que debatió sabiamente con los eruditos en el templo de Jerusalén. La mayor parte de la feligresía cristiana desconoce o repudia los antiguos manuscritos que supuestamente relatan anécdotas sobre el niño Jesús, con el sencillo título de Los Evangelios de la Infancia de Jesús, uno de los cuales se atribuye a Tomás, discípulo de Jesús. Estos manuscritos fueron de uso común y considerados sagrados por algunos grupos cristianos, entre ellos los gnósticos, ya en el siglo II, así como también por otras sectas de épocas posteriores. El tiempo actúa sobre la mente de los hombres, especialmente en la de aquellos que están más alejados del momento en que ocurrieron los hechos, haciéndoles realzar o desvirtuar el carácter de los personajes notables y los acontecimientos asociados a sus vidas. Si estos hechos y personajes tienen importancia en el sentido religioso, la transformación de estos hechos en leyendas parece acelerarse aún más. Sin embargo, es innegable que la fascinación y el misterio que encierra el extraer las hebras de la verdad de la urdimbre de los relatos legendarios proporcionan una particular inspiración y un respeto reverencial de los que carecen los hechos prosaicos de la vida. La India comprendía muy bien esta circunstancia y por ello protegió sus riquezas espirituales más sagradas y a los divinos proveedores de dichos tesoros mediante la simbología y una profusa mitología plena de significado que han salvaguardado las leyes y los códigos de las escrituras a lo largo de generaciones de dominación e influencia extranjera. Tal vez no debamos acallar por completo las voces que nos llegan desde las épocas antiguas, ni descartarlas irreflexivamente antes de someterlas a la debida consideración. Por el contrario, merecen que las examinemos de manera cuidadosa, empleando el discernimiento. Tanto la tergiversación inocente como la falsedad totalmente deliberada resultan inevitables cuando se somete la verdad a las interpretaciones de sucesivas generaciones o incluso de diferentes individuos de una misma generación, cada uno de los cuales considera oportuno hacer que se entienda claramente de acuerdo con lo que mejor se ajusta a ese momento o a algún propósito particular. La intención de los primeros padres de la Iglesia fue, sin duda, separar los hechos de la ficción con el objeto de preservar la integridad de la Iglesia y de la doctrina cristiana. Los 27 libros del Nuevo Testamento que hoy constituyen el relato bíblico de la vida y las enseñanzas de Jesús fueron escogidos por la Iglesia de los primeros siglos, de un conjunto de textos mucho mayor. Se reunieron concilios de supuestos eruditos con el fin de debatir la doctrina sagrada y diferenciarla de la herejía, entre quienes presentaban las propuestas. Aquellos que eran juzgados como herejes podían ser condenados a la hoguera junto con sus escritos. Cabe preguntarse cuán sincera podía ser la opinión de un miembro de estos concilios, teniendo en cuenta que no solo su reputación, sino su vida misma dependían del beneplácito de la jerarquía política y religiosa. William Home, en The Apocryphal New Testament, cita una anécdota legendaria, ante lo cual uno no puede menos que asombrarse, sobre lo sucedido en el Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino en el año 325 después de Cristo, en el que, según se relata,
unos 300 obispos, habiendo colocado promiscuamente bajo la mesa del altar de una iglesia todos los libros que se habían sometido a la consideración del concilio para decidir acerca de ellos. Rogaron al Señor que hiciera que los escritos inspirados se elevasen hasta quedar sobre la mesa, en tanto que aquellos que fueran espurios permanecieran debajo. Y eso fue lo que sucedió. En cuanto a los obispos reunidos en este concilio, el comentarista Hon señala: según las declaraciones del emperador Constantino, lo aprobado por estos obispos no podía ser otra cosa que la resolución de Dios mismo, dado que el Espíritu Santo que residía en tales grandes y nobles almas había desplegado ante ellos la voluntad divina. Sin embargo, Sabino, obispo de Heraclea, afirmó que, a excepción del propio Constantino y de Eusebio Panfilo, se trataba de un grupo de criaturas simples e iletradas que nada comprendían. Es difícil no sentir como mínimo un cierto atisbo de hermanamiento mental con el comentarista John Horton, arcediano de Londres, que según nos dice Hon, al analizar la competencia de estos concilios generales, concluyó con ironía: el concilio celebrado en Jerusalén por los apóstoles fue el primero y el último de los que puede afirmarse sin duda que fue precedido por el Espíritu Santo. Bien puede adjudicársele a la influencia de la era de oscuridad en la que Jesús se encarnó y que continuó a lo largo de varios siglos el haber proporcionado un desconcertante marco de ignorancia y superstición que llevó a los padres de la Iglesia a excluir determinados textos del canon oficial de las Escrituras. No resulta en absoluto sorprendente que al intentar definir y preservar el recuerdo y el mensaje de Jesús, los creyentes solieran pecar por exceso y autenticasen únicamente aquellas doctrinas y textos que mejor defendieran la nueva fe contra fuerzas antagónicas o debilitantes y que asegurasen el poder de los miembros de la jerarquía eclesiástica como los supremos guardianes de la fe. Sobre todo, el concepto doctrinario que se tenía acerca de cuáles debían ser la naturaleza y los actos de Jesús como el único y perfecto Hijo de Dios venido a la tierra, con todo lo que ello implica para el entendimiento de la época, no debía quedar comprometido de ningún modo. Para probar la verdad de manera absoluta se requiere más que el análisis razonado de los pedantes, las oraciones de fe de los clérigos o las pruebas científicas de los investigadores aplicados. La validación definitiva de una doctrina se halla en la verdadera experiencia personal de aquellos que toman contacto con la realidad única. La diversidad de opiniones que existen en temas religiosos seguramente persistirá mientras que las masas carezcan todavía de dicha experiencia. No obstante, Dios debe de disfrutar del heterogéneo popurrí que constituye su familia humana, ya que no se ha molestado en escribir instrucciones claras en los cielos para que todos por igual las vean y las sigan de manera uniforme. Al tomar en consideración el ámbito más extenso de las narraciones sobre la vida de Jesús que están disponibles en los antiguos registros, mi propósito no es pronunciarme sobre su autenticidad ni opinar acerca de su veracidad, sino sugerir su posible verosimilitud a la luz de la vasta tradición espiritual de los santos, rishis y avatares de la India. Los hechos espiritualmente excepcionales constituyen la norma en las almas encarnadas que pueden rasgar los velos de la engañosa malla y contemplar la creación de Dios desde la perspectiva del Creador. ¿De qué otro modo podrían el devoto y el buscador espiritual reconocer y apreciar la divinidad interior de una persona santa, excepto por el hecho de que dicha divinidad se manifiesta en los inusuales y
irrepromiables rasgos y acciones característicos de esa vida? Una vida milagrosa puede constituir una influencia vibratoria sutil, dotada del poder de elevar a otros de la ignorancia, o bien ser un despliegue de manifestaciones espectaculares como las empleadas por Jesús con el objeto de despertar la fe en el poder y la palabra de Dios. Una de las dificultades que presenta la manera occidental de percibir lo divino es la postura según la cual un individuo solo puede ser humano o divino. Si es humano, está hecho a imagen del hombre y se encuentra sujeto a todos los defectos inherentes a tal estado. Si es divino, está hecho a imagen de Dios y por consiguiente no debe mostrar rastro alguno de imperfección. A diferencia de esta postura, la sabiduría védica de la India, en especial la ciencia del yoga, de Bhagavan Krishna expuesta en el Bhagavad Gita, concilia perfectamente los atributos humanos y la divinidad en aquellos cuya conciencia trasciende lo común y experimenta la unidad con Dios, puesto que la existencia misma de lo manifestado es el producto de una compleja fórmula en que se combinan leyes y fuerzas sobre las que actúa el efecto catalizador de Maya, el factor ilusorio que divide y diferencia la conciencia única del espíritu en las formas diversas. Un ser divino no podría siquiera asumir y conservar una forma corpórea sin quedar sujeto a los principios que crean y mantienen lo manifestado. Así pues, este ser divino atraviesa las experiencias naturales asociadas con las limitaciones del instrumento corporal y con los efectos de su entorno, en tanto que, al mismo tiempo, su alma permanece libre de la confusión provocada por la hipnosis cósmica de Maya, que aliena al hombre común. Las historias relatadas en los evangelios de la infancia acerca de las actividades de Jesús no serían consideradas en absoluto sorprendentes ni inesperadas por la mente oriental. Refiriéndose a estos textos, William Hone señala, en el prefacio de la segunda edición de The Apocryphal New Testament, las leyendas del Corán y de la mitología hindú se encuentran notablemente conectadas con los textos contenidos en este volumen. Muchos de los actos y milagros adjudicados a Krishna, el dios de la India, en su encarnación, son precisamente los mismos que se atribuyen a Cristo en su infancia según los evangelios apócrifos y se hallan detallados en su mayor parte por el reverendo Thomas Maurice en su erudita obra History of Hindostan, Historia de Indostán. Los milagros realizados según la voluntad de Dios surgen de sus divinos emisarios, ya sea por acción consciente o porque se expresan de manera espontánea a través del instrumento físico, como resultado de la motivación supraconsciente del alma que reside en ese cuerpo y que se encuentra en sintonía con Dios. Así es que, incluso durante la niñez, Jesús poseía grandes poderes, semejantes a los que había manifestado en su encarnación anterior como Eliseo, que presagiaban los milagros de su ministerio como adulto, milagros que mostraron claramente su dominio sobre la vida y la muerte, así como sobre las leyes naturales que no dejan de ser inamovibles, excepto ante una orden divina. En los evangelios de la infancia se dice que Jesús habló con su madre desde la cuna misma y le anunció su origen divino y su misión universal. Cuando el niño fue presentado ante Dios en el templo de Jerusalén, 40 días después de su nacimiento, como era la costumbre, los ángeles estaban a su alrededor adorándole, como guardias que rodean a un rey. Cuando los sabios de Oriente le rindieron homenaje, María les entregó uno de los pañales que envolvían a Jesús. En ese momento apareció ante ellos un ángel bajo la forma de la estrella
que los había guiado en su viaje. Al regresar a su país de origen, los reyes y los príncipes acudieron a ellos para averiguar lo que habían visto y hecho. Ellos les mostraron el pañal y, según era la tradición, prepararon una hoguera, reverenciaron la tela y la arrojaron al fuego sagrado. Y cuando el fuego se hubo extinguido, sacaron el pañal intacto, como si el fuego no lo hubiese tocado. Cuando al rey Herodes, temiendo que se cumpliera la profecía que anunciaba el nacimiento de un rey omnipotente en Belén, ordenó matar a todos los bebés, y Dios advirtió a José que huyera a Egipto con María y con Jesús, sucedió que, en el periodo en que permanecieron en su tierra de exilio, se produjeron varios milagros en presencia del Santo Niño. Los evangelios de la infancia de Jesús relatan cómo el hijo de un sumo sacerdote egipcio fue sanado de posesión demoníaca, y el famoso ídolo venerado por su padre cayó y se hizo pedazos ante el terror de quienes se encontraban adorándolo. Una mujer fue librada de un demonio, una novia que había enmudecido a causa de un hechizo fue sanada al azar amorosamente en sus brazos al niño Jesús. Otros fueron asimismo curados de sus dolencias, incluso de la lepra y otras enfermedades, a veces como resultado de verter sobre su cuerpo el agua utilizada para bañar al niño Jesús. Según los textos apócrifos, Jesús, María y José vivieron en Egipto durante 3 años. A su regreso a Israel, continúa la serie de milagros de similares características atribuidos al niño Jesús. Cuando el niño deja la infancia, comienza a emplear sus poderes divinos de manera más consciente. Los relatos legendarios bien podrían ser malinterpretados y dar la impresión de que están describiendo a un niño dotado de poderes sobre la materia, la vida y la muerte misma, que posee un carácter caprichoso e incluso petulante y a cuyo mandato obedecen los elementos. Ciertamente, la aceptación literal de los relatos implicaría de por sí condenarlos, con toda justicia, a terminar en la pila de cenizas de la herejía. Cualesquiera que sean los vestigios de autenticidad que pueden existir en estas leyendas, se les debe mirar a la luz del propósito singular con el que los salvadores vienen a la tierra. Las acciones de tales seres no están motivados por intenciones vengativas ni arrogantes. Si, en verdad, de acuerdo con los relatos, algunas personas quedaron lastimadas o ciegas o cayeron fulminadas en presencia del niño Jesús, ello fue debido a que por mandato de Jesús se vio así mitigada alguna consecuencia de sus malas acciones de vidas pasadas. Análogamente, un grupo de niños que se burlaron de Eliseo fue destruido por osos que el profeta convocó desde los bosques, no como un acto de ira, sino en reconocimiento de una causa presente que proporcionaba la oportunidad de reparación y expiación de acciones malvadas realizadas mucho tiempo antes, consecuencia de la ley del karma, de causa y efecto, la ley de justicia de Dios. En efecto, en las escrituras de la India se señala que la justicia kármica administrada por la mano de un emisario de Dios es una bendición privilegiada que conduce a la liberación de esa alma que ha recibido el escarmiento. Por lo tanto, fue únicamente con un propósito divino que el rey Dios Krishna mató a quienes hacían el mal. Asimismo, la justa ley de Dios se manifestó a través del niño Jesús, no para mutilar, sino para liberar. No se aplica semejante privilegio a las acciones destructivas del déspota o egoísta que padece un complejo autoinducido del Salvador. No es posible burlar las leyes de Dios. El niño Jesús percibía la vida y la muerte, la materia animada e inanimada,
como vibraciones manipulables de la conciencia de Dios. Se cuenta que Jesús moldeaba gorriones con el barro que sacaba de los charcos después de la lluvia, y cuando se le castigaba por hacerlo durante el sábado, infundía en las aves el aliento de vida y las echaba a volar. En la mayoría de los casos, por su mandato, devolvía la vida y la salud a quienes habían sufrido la muerte o la aflicción, así como más adelante, durante su ministerio, quitó la vida a una higuera y la hizo secarse, y devolvió la vida a Lázaro y lo levantó de entre los muertos. Las leyes de la naturaleza son activadas de manera espontánea, sin cálculo malicioso, por aquel que conoce su unidad con la omnipresente conciencia universal, a través de la cual se crea, conserva y destruye todo lo existente. Se relata en los evangelios de la infancia que el padre de Jesús, José, descubrió que el extraordinario talento de su hijo le era de increíble ayuda en su trabajo de carpintero, no como artesano con el martillo y el cincel, sino cuando, por haber cometido un error, José debía alargar o acortar, ensanchar o angostar alguna cosa. El Señor Jesús extendía su mano hacia el objeto y al instante quedaba como José quería que fuera. Después de trabajar durante 2 años en la fabricación de un trono que le habían encargado para el gobernador de Jerusalén, se halló que le faltaban 2 palmos de cada lado con respecto a la medida que le habían pedido. El rey estaba furioso y José se sentía atemorizado, por lo que Jesús indicó a su padre que tirara de uno de los costados mientras él tiraba del otro. Y cuando cada uno hubo tironeado con fuerza de su lado, el trono obedeció y quedó del tamaño adecuado para el lugar, milagro por el cual quedaron asombrados cuantos se hallaban cerca y alabaron a Dios. Un acto de este tipo era tan elemental para Jesús como lo fue después convertir el agua en vino o multiplicar los panes y los peces. Un muchacho que estaba a punto de morir a causa del veneno de una serpiente recuperó la salud, y cuando comenzó a llorar, el Señor Jesús le dijo: «Deja de llorar, porque de aquí en adelante serás mi discípulo». Y este era Simón el Cananeo, a quien se menciona en el Evangelio. Satanás fue expulsado de un joven que mordía a la gente o se mordía a sí mismo cuando no había ninguna otra persona cerca. Se señala que ese mismo joven sería más tarde el pérfido Judas Iscariote. Cuando Jesús y sus hermanos Santiago se hallaban recogiendo leña, Santiago fue mordido por una venenosa víbora. Entonces Jesús sopló sobre la herida y ésta quedó instantáneamente curada. En el transcurso de un juego, un niño se cayó de un tejado y murió. Jesús le volvió a la vida. El calificativo de precoz resultaría insuficiente para describir al niño Jesús. Los intentos de algunos maestros competentes por educarle no les produjeron a estos eruditos más que frustración e incluso humillación. Al comenzar con el alfabeto, el maestro no pudo avanzar más allá de la primera letra. Debido a la insistencia de Jesús en que el maestro le explicara el significado completo de la letra. Al no recibir dicha explicación, el niño comenzó a exponer el alfabeto entero, su proceso de formación y la representación gráfica de cada letra, acerca de lo cual el maestro nada había oído ni leído en libro alguno. Los padres de Jesús acudieron entonces a un maestro más ilustrado que sufrió una derrota similar y quedó además con una mano atrofiada cuando intentó alzarla para golpear a quien tomó por un niño insolente.
Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Pasados aquellos días, ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran, creyendo que estaría en la caravana, y tras hacer un día de camino, lo buscaron entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarlo se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos cuantos le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia». Él les dijo: «¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa, ocuparme de los asuntos de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Hemos oído hablar de mentes geniales, individuos cuyo cerebro absorbe el conocimiento a una velocidad asombrosa. Han adquirido el conocimiento y la capacidad de aprendizaje en vidas pasadas, lo cual los predispone a desarrollar el cerebro de manera extraordinariamente eficiente. Los genios espirituales poseen además la capacidad supraconsciente de acceder a los archivos de la sabiduría que se revelan con la realización del alma, la omnisciente facultad intuitiva del alma que manifiesta su unidad con la infinita inteligencia divina. En la tradición espiritual de la India abundan los relatos acerca de jóvenes sabios divinos. Es ampliamente aceptado el hecho de que quienes vienen a la tierra para cumplir un propósito encomendado por Dios han sido agraciados con la intervención divina, la cual los bendice con una sabiduría que trasciende el crecimiento natural del intelecto. Shukadeva era el santo hijo del Rishi Vyasa, compilador de los Vedas y autor del Mahabharata, relato épico del cual forma parte el Bhagavad Gita. Este joven había sido extraordinario desde que nació, dotado de una gran velocidad para absorber todo conocimiento. Se dice que recitaba de memoria la totalidad de los Vedas, por haberlos oído de Vyasa, su padre, así como también las más de 100.000 estrofas del Mahabharata. De excepcional renombre es también el bendito Swami Shankara, ensalzado a menudo como el más grande de los filósofos de la India. En los registros que existen acerca de él se relata que, antes de cumplir su primer año de edad, ya era diestro en idiomas. A los 2 años ya sabía leer. Una vez que oía algo, podía recordarlo y captar intuitivamente su significado. Al cumplir los 8 años ya tenía dominio de los Vedas y había completado su educación formal, habiéndose convertido en un experto en la sabiduría de todas las escrituras sagradas, de todos los textos religiosos y de los 6 sistemas de filosofía hindú. Predicó por toda la India su filosofía Advaita, no dualista. Los mejores de entre los sabios no podían igualársele en el debate. Al llegar a los 16 años había terminado de escribir sus extensos comentarios, que hasta el día de hoy son sumamente reverenciados por los eruditos. Reorganizó la orden de los Swamis, dentro de la cual es conocido como Adi, el primer, Shankaracharya, líder de esta sagrada tradición de sannyasines. Tras haber completado su obra, murió a los 32 años de edad. Como narra el Evangelio de Lucas, a los 12 años y después de haber estado ausente durante 3 días, Jesús es finalmente hallado en el templo de Jerusalén, debatiendo con los maestros y ancianos ilustrados
podría señalarse un último agregado a esta escena del templo, extraído de los apócrifos evangelios de la infancia. El que este episodio fuera relatado por los cristianos primitivos parecería indicar que deseaban expresar la reverencia y la admiración que sentían por el hecho de que Jesús se hallaba investido no solo de la sabiduría celestial, sino también de un conocimiento profundo acerca de lo terrenal. Cierto rabino principal le preguntó: ¿has leído libros? A lo cual Jesús respondió que había leído libros y también aquellas cosas que estaban contenidas en ellos. Y les explicó los libros de la ley, los preceptos, las reglas y los misterios que estaban contenidos en los libros de los profetas, cosas a las que la mente de ninguna criatura podría acceder. Cuando cierto astrónomo que se hallaba presente le preguntó al Señor Jesús si había estudiado astronomía, el Señor Jesús respondió y le dijo cuántas eran las esferas y los cuerpos celestes. También les habló acerca de sus aspectos de trígono, cuadratura y sextil, su movimiento progresivo y retrógrado, su tamaño y sus diversas predicciones y otras cosas que la razón del hombre no había descubierto. Había también entre ellos un filósofo muy avesado en filosofía física y natural que le preguntó al Señor Jesús si había estudiado física. En ese punto, la respuesta atribuida a Jesús transforma al jovencito en lo que podría ser visto como un venerable rishi que recitara la filosofía del yoga extraída de los Upanishads y del Bhagavad Gita. Él respondió y le explicó la física y la metafísica, y además aquellas cosas que se encontraban por encima y por debajo del poder de la naturaleza. También los poderes del cuerpo, sus humores y los efectos de estos humores, la cantidad de sus miembros, huesos, venas, arterias y nervios, los diversos tipos de constitucionales del cuerpo, caliente, seco, frío y húmedo, y sus tendencias, como el alma operaba sobre el cuerpo, cuáles eran sus diferentes sensaciones y facultades, la facultad del habla, la ira y el deseo, y por último el modo de su composición y disolución, y otras cosas que el entendimiento de ninguna criatura había alcanzado jamás. Cuando María encuentra y reprende al niño por la preocupación que había causado con su desaparición, él, en efecto, dio ante quienes estaban reunidos su primer y conciso sermón, que habría de caracterizar su futuro ministerio, su sencillo mensaje de renuncia a los lazos materiales en aras del amor mayor de Dios. ¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa, ocuparme de los asuntos de mi Padre? Al colocar a Jesús en un cital de privilegio, como a quien debe venerarse, pero cuya perfección no puede ser emulada, la mayoría de sus seguidores solo presta una atención simbólica al ejemplo de renunciación que él vivió y predicó. Buscad primero el reino de Dios, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, luego sígueme. No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿Quién es mi madre y mis hermanos, sino todo el que cumpla la voluntad de Dios? Sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Quien quiera que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Sublimes consejos, pero todos aquellos que han permanecido puros ante la omnipresencia de Dios saben que sin abandonar los apegos corporales en la propia conciencia, para lo cual la renunciación externa representa una ayuda, cuando no una condición absoluta, no hay posibilidad alguna de poseer el infinito. Aunque Jesús enfatizaba la renunciación completa, también decía: ama a tu prójimo, lo cual significa trabajar para todos, y al mismo tiempo ama al Señor tu Dios con todo tu corazón.
La perfecta vida de Jesús, incluso desde tan tierna edad, es una expresión perfecta de cómo se comporta un niño divino, consagrado al servicio de la humanidad, sabiéndose un hijo de Dios. Declara abiertamente que su deber más elevado es cuidar de los divinos asuntos relativos a difundir el reino de su Padre Celestial. Sus angustiados padres no tenían razones para preocuparse por él, que se hallaba protegido por el Rey de Reyes. Fue la primera indicación pública que Jesús dio a sus padres acerca de lo que debían esperar con respecto a lo que iba a ser su vida. Jesús sabía que el amor y el afecto paternales, al ser ciegamente compulsivos, demandarían de él mayor atención hacia la ocupación de su Padre terrenal que hacia la obra de su Padre celestial, para la cual había venido a la tierra. Con la inocencia de la audacia divina, Jesús le reprocha a sus padres que ellos deberían saber esto y desear que Él se ocupara de la obra de Dios. Al igual que los padres de Jesús, en este pasaje, el mundo enfrascado en todas sus ocupaciones poco comprende el foco de atención supremo de quien sabe que no existe mayor deber que nuestro deber hacia Dios. En el Mahabharata se señala que si un deber está en contraposición a otro, entonces no se trata de un deber, sino de algo que hay que evitar. Los deberes espirituales y los materiales no deberían contradecirse, sino más bien complementarse mutuamente. Si se produce una contradicción, dichos deberes son incompletos y han de ser modificados, de modo que, en vez de competir entre sí, trabajen juntos como dos corceles, tirando el carro de la vida en forma armoniosa y uniforme hacia una meta feliz. El hombre común piensa que el mundo, la familia y el trabajo son sus asuntos. En cambio, el hombre espiritual sabe que los deberes para con los padres, hijos, lazos de familia, el mundo de los negocios y todo lo demás han de llevarse a cabo como un servicio a Dios. Todos tendrían que ayudar a mantener el bienestar del mundo por medio de una conciencia universal de amor y de servicio, en lugar de actuar como hombres egoístas cuyas acciones están motivadas e impulsadas por los lazos instintivos de sangre y por la codicia. Los negocios se deben espiritualizar, todo ha de hacerse con la conciencia centrada en Dios, que mora en nuestro interior. Al realizar sus tareas, el hombre se debe esforzar por complacer a Dios mediante la armonización de todas las cosas con los ideales divinos. Una actividad comercial que se ajuste a las leyes divinas constituirá un beneficio perdurable para la humanidad. Las empresas que solo persiguen el lucro y alimentan la afición del hombre por el lujo y las tendencias falsas o negativas están destinadas a ser destruidas por la acción de la ley divina de supervivencia de lo más valioso. Toda empresa comercial que dañe el auténtico bienestar espiritual de la gente no brinda un verdadero servicio y terminará encontrando la destrucción debido a la naturaleza misma de sus actividades. Una vida exitosa debe comenzar con el desarrollo espiritual, porque todas las acciones materiales y morales se hallan gobernadas por leyes espirituales. Los padres nobles que aman a Dios deberían desear que el principal interés de sus hijos fuera ocuparse de los asuntos de Dios. Ellos han de iniciar a sus hijos en la senda correcta de la vida, mostrándoles el camino para ser expertos en establecer contacto con el Señor y en realizar todas sus actividades con la conciencia centrada en Él. Una vida puede ser exitosa, saludable y completa, equilibrada gracias a la sabiduría y la felicidad, cuando la actividad se halla orientada por la intuitiva guía interior de Dios. Al expresar la actitud adecuada hacia sus padres, dado que si bien el deber hacia los padres es importante, es secundario en relación con nuestro deber primordial para con el Padre Celestial. Jesús habló no solamente acerca de su propio designio divino, sino sobre la verdad que todo ser humano debería recordar: Dios primero.
Gracias por escuchar.